Bueno, saludos. No me podía quedar y esperar a mañana para hablar de lo que significa la investigación de ProPublica que publicaran esta mañana sobre lo que ya es un escándalo en este momento de que estamos hablando para establecer que el gobierno de Puerto Rico pudo haber ganado, el que es hoy gobierno de Jennifer González Colón, pudo haber ganado con un 83% del voto confinado, en momentos en que se descubrió en el 2025 que había una, una conspiración para desarrollar ese voto a favor del Partido Nuevo Progresista, en momentos en que se intercambiaba el voto por lo que significa que puedan circular las drogas en las cárceles sin ningún problema. Yo voy a hacer un análisis que parte de esta foto, porque esta foto fue tomada en el 2015. En el 2015, cuando Tomás Rivera Chats era minoría del Partido Nuevo Progresista, dirigía el gobierno el Partido Popular Democrático Alejandro García Padilla, y Tomás Rivera Chats se ideó tener acceso a los confinados, que ya lo tenían antes, pero mucho más directo con el ex alcalde de Jayuya y ex administrador en aquel momento de la Administración de Corrección y Rehabilitación. ¿Y por qué yo quiero llegar al 2015? Y quizás me voy a ir un poco más atrás, cuando Tomás Rivera Chats era el presidente del Senado en la administración de Luis Fortuño. Porque esta foto no es casualidad. Esta foto parte de lo que en el 2009, cuando este era la cara y el rostro de Tomás Rivera Chats se constituyó como uno de esos allegados a los confinados a través de confinados y ex confinados como fue Coquito López. Y no es casualidad que en el 2015 Tomás Rivera Chats le pidiera el favor a los confinados, allegándose donde el líder en aquel momento de los Ñeta, que era precisamente la persona que había desarrollado una relación con el que era entonces administrador, Carlos Molina, para tratar de establecer lo que era importante en aquel momento para Tomás Rivera Chats, que era que los confinados le dieran el voto a los miembros del Partido Nuevo Progresista. Y cuando hoy se destapa que hubo una investigación que abortó y que tuvo la capacidad de abortar el liderato del Partido Nuevo Progresista con la administración de Donald Trump, vienen a mi mente no solamente el 2009 al 2012, el 2015 con lo que es precisamente el acercamiento de Tomás Rivera Chats a Bonifacio, que era el líder Bonifacio López Rivera, que es lo que se queda en el registro público a partir de una historia que hiciera la colega entonces del periódico El Nuevo Día, Sandra Caquías, hoy con su proyecto independiente en el área de Ponce, del estrecho vínculo que querían los políticos con los confinados. Y no olvidemos que ya veníamos de la administración de Tomás Rivera Chats en el Senado, Luis Fortuño en la gobernación, que había traído aquellas famosas imágenes de José Coquito López, cambiando por su respeto, en las cárceles de Puerto Rico, con una comitiva de senadores, incluido el que entonces era el enviado de Tomás Rivera Chats para regentar ese asunto, Héctor Martínez, Lorna Soto y algunas minorías. Estaba incluso la entonces senadora, exsecretaria del Departamento de Estado, Norma Burgos. Y yo creo que lo más importante de este asunto es cómo lo que hoy puede decirse que es lo más cercano que hemos tenido de que las autoridades federales, en este caso, entraran a dirimir información
investigación, testigos sobre este asunto, tiene que retrotraernos a cómo, una vez más, Tomás Rivera Schatz se coloca como aquel con la capacidad de delinear una estrategia para que los confinados salieran a votar en favor del Partido Nuevo Progresista. Y en ese sentido, voy a hablar de un hallazgo reciente, en marzo del 2025, cuando la entonces, y creo que todavía es la directora de la oficina de la Agencia de Seguridad Nacional, dijo en medio de una vista pública en el Congreso que se habían llevado máquinas de votación de Puerto Rico, que supuestamente era para salvaguardar su seguridad. Pero esta investigación precisamente se abortó en marzo del 2025. Y hoy sabemos a través de la investigación, dice la historia de la colega de ProPublica, que fue a principios de marzo, y yo, que todavía me precio de tener buenas fuentes de información, les puedo decir que fue en marzo del 2025 cuando precisamente la que dirige la Agencia de Seguridad Nacional dijo que se habían llevado, el FBI se había llevado máquinas de votación. Gente, esta historia, y por eso me parece que había que salir a hacer el análisis, sobre todo contextualizado, de lo que es el fraude electoral, el posible fraude electoral en Puerto Rico, porque nos deja muchos elementos que hoy podríamos establecer que es lo más cercano a que podamos tener información de que en efecto las elecciones de Puerto Rico fueron trucadas en el 2024. Y eso es importante al momento en que estamos hoy, porque no solamente son los confinados. El 83% de los votos de los confinados se fue hacia el Partido Nuevo Progresista. Hay toda una teoría con información y documentos que establece que el Partido Nuevo Progresista trucó con el voto por adelantado, trucó con el voto de los encamados, hizo lo propio con el voto ausente y que sobre todo manipuló en las juntas de inscripción del permanente el voto de los viejos y las viejas. Y en este momento tenemos un elemento que es el voto confinado. Cuando yo voy al 2009, llego al 2015 con esta foto lapidaria que me va a acompañar en todo el programa, porque yo creo que es importante establecer que desde el 2015 el periodismo puertorriqueño ha traído información precisamente del vínculo de los políticos del Partido Nuevo Progresista estrecho, al punto de que se reunían para hablar de cómo podían desarrollar toda una estrategia para que los confinados votaran por el Partido Nuevo Progresista. Y es importante a este momento traer lo que pasó no solamente en el 2025 con las máquinas que se llevaron, sino también lo que pasó en el 2024. Oigan esto, en diciembre del 2024, cuando la Fiscalía Federal trajo esta acusación. Y esta acusación que data del 12 de diciembre del 24, pero que la conferencia de prensa se hizo incluso con Ana Escobar, aquella que era la administradora de corrección y rehabilitación, que participó de esta conferencia de prensa con el fiscal federal Stephen Muldrow. Se estableció propiamente en esa acusación que el gobierno de Estados Unidos había interceptado a los que se conocían como los tiburones o Grupo 31, que pertenecen los tiburones al Grupo 31, que lo menos que hacía era operar
en diferentes cárceles en toda la isla, distribuyendo drogas, fentanilo, heroína, cocaína, marihuana sintética, utilizando varios métodos e incluyendo drones. Que esta gente no solamente se beneficiaron de empleados corruptos de corrección, también de aliados en el gobierno de Puerto Rico. Aliados en el gobierno de Puerto Rico. Y yo recuerdo que cuando yo traje esta información y la discutí en el contexto de esa acusación que trajo el gran jurado, el 12 de diciembre, conferencia de prensa el 17, se arrestaron personas el 17. Yo hice una pregunta directa en esta programación y en aquel programa que establecía quién iba a alzar las manos para decir quiénes son los que en efecto tienen contactos con los confinados, le hacen fiestas, los dejan que entren mujeres y familiares a interactuar con ellos fuera de horas de visita y tienen la posibilidad de tener el nivel de seguridad tal que distribuyen drogas a diestra y siniestra. Y en este caso la historia que trae ProPublica precisamente establece que la droga se utilizaba como el mecanismo: te voy a dar drogas si votas por el PNP. Y que en la investigación había un fiscal asignado. Y ese fiscal asignado, que lo trajo ProPublica con nombre y apellido, y es importante, y es el fiscal Matos. Ese fiscal Matos renunció en julio del 2025, Jorge Matos. Y cuando ProPublica lo llamó, no le quiso hablar. Y la información por fuentes que tiene ProPublica, que incluso cita, dice: cuando estábamos a punto, nos dijeron que abortáramos la investigación. Aquí hay un chota. Aquí hay un delator. Y voy a hablar de uno, porque sé que hay uno. Hay que ver cuántos más hay que alzaron las manos. En esta acusación está Jensen Medina Cardona y esos otros confinados que identificaron como el grupo que también traficaba con celulares. Y en la investigación que trae ProPublica establece que las autoridades federales lograron, Raquel Rutledge es la colega periodista que hace la historia, que los federales interceptaron una comunicación que tuvo un confinado a través de la red social de Facebook, donde está hablando por teléfono y dice que está hablando por teléfono con Jennifer González Colón. Y que Jennifer González Colón, cuando era candidata disculpen, que es que preparé este programa a las millas y se me puede haber quedado alguna foto sin audio. Y que Jennifer González Colón, cuando hizo campaña, prometió, como prometió a tanta gente, le prometió a los confinados. Y como publicó alguien en Facebook o en Twitter esta mañana, no le ha cumplido a las mujeres, no le ha cumplido a los maestros, no le ha cumplido a los trabajadores de los restaurantes, no le ha cumplido incluso a algunos comerciantes que votaron por ella, pero le cumplió a los confinados. Porque ahí está Tomás Rivera Chats como presidente del Senado, que utiliza todo su poder y su mollero para que hayan mínimamente 3 proyectos de ley, ya algunos convertidos en ley, que incluso manejan las bonificaciones para que salgan con menos tiempo cumplido los confinados de Puerto Rico. Esto es una historia que debe trascender hoy cualquier movimiento de un medio tradicional que no quiera meterle las manos, como no lo han hecho a Jennifer González y al liderato del Partido Nuevo Progresista, y a Tomás Rivera Chats como defensor, y el que sí tiene un vínculo estrecho con los confinados.
En ese indictment se habló, como les dije, del estrecho vínculo de otras personas allegadas al gobierno de Puerto Rico. Y estas eran las alegaciones. El Grupo 31, conocido como los Tiburones, incorporó una corporación y registró una corporación en el Departamento de Estado precisamente con 31 objetivos. Promover la comunicación del gobierno de los confinados con el gobierno de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Obtener de esa relación unas mejores condiciones para los confinados y el sistema correccional. Promover, dicen ellos, la moral social, rehabilitación de acuerdo con las ideas de la Constitución del Estado Libre Asociado. Y yo no me voy a olvidar que incluso traje la incorporación del 1988, que fue una incorporación que se hizo en el 88 desde un residencial público de Aguadilla. Los tiburones están pensados desde allá. Y qué casualidad que le dicen el tiburón a Tomás Rivera Chats, el que se sienta con Bonifacio López Rivera, con el convicto exalcalde de Yauco, Abel Nazario. Ariel es otro. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y Carlos Molina, entonces administrador. Esto es información fidedigna. Que mañana se hace un Buenos Días Puerto Rico, Tomás Rivera Chats debería hacerlo para contestarle a Bonita Radio todas las interrogantes que hay sobre esto y qué sabe él de lo que se le prometió a los confinados para que votaran por Jennifer González y esta investigación. ¿Quién la detuvo? Y para terminar con el indictment, hay más en la página 6 de las 21 que tuvo ese indictment. Y es precisamente lo que le daban a cambio. El Grupo 31 daba las instrucciones para que sus asociados tuvieran posibilidad de acceso a las drogas. Tenían cada uno roles. Las sustancias que se compraban se empacaban y el arreglo de cómo iban a entrar ilegalmente en las instituciones. Y había uno que era el cajero, el que recogía el dinero por pago. ¿Por qué todo esto es importante? Porque de una acusación en el 2024 salió el Chota y a saber cuántos más que están diciendo fulano, sutano y mengano son con los que nosotros hicimos el cuadre para la elección del 2024. Y en esto yo creo que es importante establecer que quien fue el director de asuntos electorales o de todo lo que tenía que ver con la campaña y la elección fue Kikajita, Ángel Cintrón, y que el que está ahí, que era entonces el director de campaña, era el que manejaba todo. Me encantaría saber si los colegas periodistas que le meten el micrófono en la boca a Ángel Cintrón, bueno, voy a eliminar esa línea. Los fotutos de los medios tradicionales que están amarrados con el Partido Nuevo Progresista por ahora, ya mismo se amarran con el Partido Popular si ven que es posible que ganen. Ustedes verán. O si se lo creen. Francisco Domenech. Pero yo quisiera saber si esos fotutos se atreven a preguntarle, llamar ahora, porque deben tener el teléfono de Ángel Cintrón, y preguntarle, ¿qué tú sabes de esto? Esa era tu área en la campaña. Había un fiscal, Jorge Matos, que estaba investigando, por lo menos mínimo, me dicen, 4 agentes federales que tenían la información y que fueron los que se quedaron atónitos cuando los llamaron y les dijeron se acabó la investigación. Y fue la administración Trump que le responde a alguna gente, yo no sé si directamente el presidente, a Jennifer González Colón, cogieron el teléfono y déjame eso ahí. Pero ojo, no se olviden de la incautación
de las máquinas electorales, porque esto trasciende los confinados. Y en este momento, Tomás Rivera Chats, a saber si saca un buenos días mañana diciendo que qué bueno que los federales entraron. ¡Ojo, Tomás Rivera Chats! Usted está tocándole la puerta a los federales, enviando a su muchacho demandado, Carlos Mellado, a que vaya donde los federales y le meta las manos a Jennifer González. Por eso yo les dije siempre que ese overkill le puede salir mal, porque allí parece que habían cosas, por lo menos de gente allegada a usted con el lío de los confinados. El fraude, el escándalo del voto de los confinados. No lo despinten, gente. Aquí lo más importante es que aquello que en un momento dado el propio Carlos Romero Barceló, ya bastante viejo, dijo que se arrepentía del voto de los confinados. Mentira, mentira, embuste. ¿Y saben por qué es mentira? Porque lo hicieron allá cuando él le consiguió el derecho al voto precisamente para tratar de ganar las elecciones. Porque ellos siempre han tenido a los PNP como confinados. Siempre. Ellos buscan votos hasta dentro de los muertos, en los cementerios del país. Y yo creo que esto es un escándalo. Si nadie en la fiscalía, Stephen Muldrow obviamente no ha salido. Ana Escobar tiene mucho que explicar porque Ana Escobar dirigía ese operativo en las cárceles. Dirigía el operativo de cómo se iba a organizar todo el asunto de los confinados. Ella era de Pierluisi, pero sabemos que con Pierluisi Tomás Rivera Chats iba a hacer exactamente lo mismo. Prometerle a los confinados ir allí, reunirse con ellos, para entonces, cuando le dieran el voto, legislar a favor de los confinados. Es un escándalo, gente. Lo tira por ProPublica. Yo hablé con la colega periodista, no pudimos traer una conversación porque ella no domina el español. Le dije, tiene que ser en español. Importante, creo que me va a dejar que le envíe preguntas y entonces yo las traduzco para enviárselas, para compartirlas con ustedes mañana. Pero yo quiero que estén bien claros que esto es un escándalo. No lo vamos a soltar. Y yo le digo a todos esos y esas que están por ahí, que tienen información, llamen, comuníquense. Lo que no pudo hacer Jorge Matos como fiscal, que se tuvo que ir hasta de la fiscalía, es importante sacarlo a la luz con la información que esos que le dieron información a los federales tienen y deben seguir tratando de que esto se sepa. ¿Quiénes fueron? ¿Con quiénes se sentaron? ¿Quiénes eran los que manejaban ese asunto en corrección, que le daban las drogas a cambio de que votaran por el Partido Nuevo Progresista? Así es que, gente, eso era lo que quería traer. Esto es lo último. Hicimos un programa hoy, aunque sea de media hora, porque nos parecía súper importante y no lo queríamos dejar para mañana. Mañana yo espero tener más información. No se olviden que si quieren, me pueden enviar información a carmenenit@bonitasradio.net, súper confidencial. Vamos a destapar esto, lo que no pudo hacer Jorge Matos, vamos a destaparlo desde el periodismo. Es súper importante. Nos fuimos, gracias por estar. Éxito, nos vemos mañana a las 8.